¿Por qué decidió ser un psicólogo deportivo? Bueno, básicamente cuando entré a estudiar a la universidad, estudié aquí en el ITESO, la licenciatura en psicología, y cuando entré a estudiar, bueno, en una de las materias donde se ven todos los campos de aplicación de la psicología, aparecía o me mostraron pues que había un área de aplicación que apenas iniciaba lo que era la psicología del deporte. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte y bueno, pues vi como una excelente oportunidad de combinar dos cosas que me gustan mucho, ¿no? La psicología y el deporte, y bueno, pues empecé por ahí a explorar lo que era esta área de aplicación y bueno, pues creo que me gusta bastante. Sí. Bueno, a inicios de los años 70, que es cuando se comienza a trabajar en la psicología deportiva aquí en México, ¿qué cambios puede percibir más notables a partir de aquel entonces hasta esta fecha? Las primeras aplicaciones que se tienen registradas en México tenían que ver con la asesoría a un entrenador. Generalmente esas primeras intervenciones fueron de que el propio entrenador en la figura de un psicólogo pedía asesoría. El psicólogo ahora mismo tiene un lugar en un equipo deportivo, tiene un plan de trabajo a desarrollar, tiene objetivos de rendimiento vinculados a los objetivos del propio equipo y bueno, pues prácticamente la forma de ejercer lo que es la psicología del deporte pues es totalmente distinta, ¿no? Asimismo, en su momento y en esas épocas, pues bueno, la psicología en general, no solo la psicología del deporte, tenía unas tendencias de aplicación. Todo era muy relacionado a la personalidad y bueno, pues en la historia de la propia psicología se presentan este tipo de dinámicas, teorías sobre personalidad, divisiones entre los propios psicólogos, pero el centro del estudio de la psicología hacia el ser humano era el asunto de la personalidad y por lo tanto las primeras aplicaciones en psicología del deporte, tanto en este país como en otros, fueron pensar que si a algún jugador se le daba terapia, iba a rendir más o iba a rendir mejor en una cancha deportiva. En un deportista que su deporte es individual, ¿qué diferencias se encuentran con, por ejemplo, deportistas de conjunto? ¿Cuál sería la diferencia de trabajo? En realidad, mira, hay como dos aspectos que hay que tomar en cuenta cuando se quiere como analizar la parte psicológica en los deportes en general. Uno son las características del propio jugador. Luego también hay que pensar en la demanda psicológica que tiene en sí el deporte, pues porque cada deporte tiene una demanda psicológica distinta. Claramente los deportes en su dinámica, en sus propios reglamentos, en sus formas de juego, pues tiene una demanda psicológica distinta. Entonces sí existen diferencias. No es lo mismo preparar a un deportista mentalmente para un deporte como la gimnasia, que para el tenis, que para el fútbol, que para el fútbol americano, que para el básquetbol. O sea, sí está definido de alguna manera cuál es la demanda que tiene el deporte en sí, que esa se empata con las características de personalidad del deportista y bueno, eso es lo que genera un programa de entrenamiento mental, tomando en cuenta esas características, ¿no? Usted como aficionado, ¿cómo percibe el momento actual de la selección mexicana? Pues prácticamente como aficionado creo que hay mucha incertidumbre, no hay un buen juego, creo que los aficionados no lo disfrutamos, ¿no? Y es una parte esencial. Nos gusta ver que se juegue bien, nos gusta no sufrir cuando vemos un partido de fútbol y bueno, lo cierto es que hemos estado sufriendo mucho y ahora en los últimos juegos pues cada vez más, ¿no? Vemos un descontrol total no solo de los jugadores sino de los entrenadores ahora. Como especialista, la acción que realizó ayer Javier Aguirre, eh, ¿qué le parece? ¿Qué opinión le merece lo que hizo ayer el director técnico? Mira, como profesionales siempre debemos cuidar, a veces como opinar, si no conocemos como todo el contexto, ¿no? Ujú. Es un hecho que solo ellos saben lo que se vive ahí, el ánimo que hay en el vestidor, el clima que hay, pues junto con la directiva y demás, y que claramente es como muy difícil desde lejos y desde la televisión como hacer un juicio, ¿no? Sin embargo, evidentemente cuando uno lo analiza pues sin dar una respuesta concreta a eso, eh, pues es evidente que las expectativas que tenía la propia directiva pues, ¿no? Y el propio cuerpo técnico eran muy altas con respecto a lo que iban a poder realizar de manera real, ¿no? Y cuando una expectativa es muy alta contra el desempeño bajo, se crea una frustración natural en el ser humano. Hay como muchas variables que son fundamentales del estado psicológico, que son fundamentales en el momento de rendir. Hay muchas variables. De hecho es como complicado
escoger una y decir, esta es la característica que le hace falta al futbolista mexicano para que su rendimiento sea mejor. O sea, sí debemos pensar de una manera más global y más amplia que la preparación en general psicológica del futbolista mexicano, podríamos decir, o no existe o no ha sido la adecuada, ¿no? De ahí que en realidad cuando está en una situación que tiene mucha presión y que tiene una alta exigencia, pues claro, cuando cualquier ser humano está en una situación de este tipo, necesita recursos personales para poderla enfrentar. El estado anímico. Futbolistas, ¿usted cómo podría definir el estado anímico de esta selección? Lo que se alcanza a percibir pues desde la televisión, vuelvo a insistir, es que el estado anímico de muchos de los jugadores no es el óptimo y por lo tanto el clima anímico, si así lo quisiéramos determinar, de un equipo no solo se compone de la suma de los estados anímicos, pues, ¿no? Sino además de la interacción que provoca el estar frente a otros, pues, y el estar con otros. Y sí, se ve que hay poco trabajo de equipo, o sea, se ve que hay pocos momentos que se le dedican para lograr como esta integración y evidentemente cuando yo no estoy bien, cuando no me siento confiado, cuando me dan una responsabilidad y no conozco al jugador con el que voy a estar mano a mano o muy de cerca dentro de una cancha, pues evidentemente cuando solo esto se produce al momento de jugar, de momento de tener ya la responsabilidad, pues es muy complicado. Si yo no soy capaz de interactuar en mi estado anímico positivo con otra persona y con los otros 10 que están en la cancha y con los que están en la banca en todo el tiempo en el que se viven las concentraciones, los entrenamientos y demás, pues no se genera un clima de grupo que beneficie este asunto. El equipo de Estados Unidos ahora lo vemos, no solo juegan bien al fútbol, pues, ¿no? O sea, ese equipo se ve fuerte, o sea, desde que se para, el propio rival lo ve fuerte. Y no solo te topas con la parte de ver un sistema ofensivo defensivo pues dentro de una cancha, también te tomas con su ánimo, en la forma en que ellos se comunican cuando pierden un balón, cuando hay un saque de banda, pues, ¿no? Cuando alguien comete un error y hay tres, cuatro que le dicen no te preocupes, ahorita sale, pues, ¿no? A diferencia de cuando en el equipo mexicano alguien comete un error y solo se tiene que autocuestionar, pues, ¿no? Porque a lo mejor no hay alguien que te diga, ahorita espérate, ahorita sale, pues no te preocupes, ahorita la armamos, ahorita la reponemos, pues, ¿no? Y esto se ve que juegan muy aislados, pues, ¿no? Entonces cuando hablamos de estado anímico, no solo es cómo me siento, si me siento yo hoy bien, pues porque el fútbol se juega en equipo y mi interacción de mi estado anímico con el resto de los equipos, con los jugadores del equipo, pues es fundamental para construir un frente muy fuerte frente al otro equipo, pues, ¿no? Y esa parte yo sí lo podría decir, se ve ausente, pues, ¿no? Y esto a lo mejor de manera muy superficial, solo de ver los juegos, se ve ausente porque el que un equipo como Panamá, un equipo como Nicaragua se pueda crecer frente a un equipo mexicano tiene que ver con ese clima que hay dentro del equipo en el momento en que se enfrentan. No tiene que ver con lo técnico y lo táctico, pues porque ahí sabemos que hay grandes diferencias, pues, ¿no? O lo hemos creído siempre así. Pero esto tiene que ver, si el equipo llega, empieza a ver que puede ir avanzando, empieza a ver que están divididos, que entre ellos no se llevan bien, los equipos se empiezan a fortalecer estando ahí, pues, ¿no? Los marcadores han sido muy reducidos, pues ayer 1-1, el otro día 2-1, tiene que ver con esta parte, o sea, no hay un equipo que haga frente, pues, ¿no? Y esto, pues sí tiene mucha relación con el estado anímico, pues, ¿no? Sí.